¿Me escuchan? Sí, señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:6-7. Amén. Hermanito Gren, el auditorio es tuyo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y aprecio la invitación y espero sea de provecho este pequeño estudio. Lo que quiero que veamos hoy es sobre la paciencia, o se puede decir la paciencia y la impaciencia, porque sin duda es una cualidad que hace falta en la vida. Tratar de conquistar la impaciencia y ser una persona paciente. Voy a hacer referencia a varios textos y pues quizás no van a querer buscar todos los textos y cuando quiero ayuda con la lectura también voy a pedir ayuda. Pero aquí en Eclesiastés 7, versículo 8, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Habla de sufrido, ¿no? Mejor que seamos pacientes en el espíritu que orgullosos o soberbios, ¿verdad? Una vez se le preguntó a un primer ministro de Inglaterra, él era famoso en su tiempo, William Pitt, y le preguntaron, ¿cuál es la primera cualidad que necesita un primer ministro? Y dijo, la paciencia. ¿Cuál es la segunda cualidad? Le preguntaron. Dijo, la paciencia. ¿Cuál es la tercera? Y él dijo, la paciencia. Pues entendemos que puede servir de mucho tener paciencia, pero ¿cuál es la idea básica de la paciencia? Una definición es el acto o la cualidad de esperar un largo tiempo por justicia o algo bueno. Y entendemos que es algo que cuando uno está en sufrimiento, tiene que ver con el temperamento que tengamos o que vamos a tener en algún sufrimiento. Ahora vemos en la Biblia, un primer punto es que es un requisito. Es un requisito. Y en 2 de Pedro, no voy a buscar, pero allí habla de cualidades que hay que añadir a la fe. Y una de ellas, una de las cualidades es, dice en algunas Biblias, perseverancia. En otras Biblias se traduce la paciencia. Voy a leer en 1 de Timoteo 6:11, cuando Pablo menciona esa cualidad al joven Timoteo, y dice, 1 de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Habían esas cosas del mundo que le podían hacer tropezar, que iban a hacerle tropezar, pero uno tiene que enfocarse en las buenas cualidades que él como joven también tenía que añadir, ¿verdad? Cuando nos habla de la carrera cristiana, en Hebreos 12, no voy a buscar, pero allí, ¿verdad? Habla de correr, ¿con qué? Correr la carrera cristiana, despojándonos del pecado que nos asedia, dice, correr con paciencia. Mira, y la paciencia es una cualidad que muchos sabemos que hay que tener, pero claro, es más fácil, es más difícil a veces tenerla que decirlo, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hay que tenerlo. Bueno, vemos con nuestro Señor, con nuestro Dios, que Él es un ejemplo. Un segundo punto es de los ejemplos de paciencia. Vamos a ver un poco de ejemplos de paciencia en Romanos 15. Y voy a pedir la ayuda de Pablo, o si él quiere decirlo a alguien más, pero en Romanos 15, de 4 a 5, vamos a ver de la paciencia de Dios un poco. Romanos capítulo 15. De 4 a 5. Ya lo voy a leer, hermanito. Romanos
capítulo 15, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribían, ¿esta? Sí, 15, 14 al 15. 4 a 5, perdón, 4 a 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces nos habla de las antiguas escrituras, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y cómo esas cosas nos pueden servir para consolar. Pero nos habla de Dios como un Dios de paciencia. Y Él quiere que tengamos un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Verdad? Entendemos que hay cosas en las cuales Dios quiere que estemos unidos. Claro, no es siempre posible, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de paciencia y dice de consolación. Y Él también quiere que tengamos esta cualidad. Voy a leer rapidito en Romanos 2:4. Hablando de Dios, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y un sinónimo de la paciencia es la longanimidad o decir la perseverancia. Es como es nuestra actitud en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones. Y recuerden ustedes, seguramente muchos recuerdan en 1 de Pedro 2, cuando habla de Jesucristo como un ejemplo de paciencia también, ¿verdad? Dice de Jesús de seguir sus pisadas y como Él no devolvió mal por bien o bien por mal, él era bueno, no devolvió mal por mal, quería decir. Y vemos, ¿verdad? En medio de tanta injusticia, de ser maltratado una y otra vez, claro, él era claro en decir las cosas, ¿no? Él decía claramente las cosas y tenía su carácter y todo eso, ¿verdad? También. Pero él sufrió sin hacer daño a los demás, no regresó el daño, no hizo lo mismo que le hicieron a él, ¿verdad? Y los discípulos a veces no entendían la paciencia de Jesús. Vamos a ver eso más adelante. Voy a leer 2 de Tesalonicenses 3:5. Como dije, pues quizá no van a querer buscar todos los textos si prefieren apuntar o escuchar. Aquí, 2 de Tesalonicenses 3:5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, Dios quiere que vayamos encaminándonos al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Porque Cristo, como en muchas cosas, como en todas las cosas, un ejemplo por excelencia, ¿verdad? Que Él aguantó muchas cosas por nosotros, inclusive era paciente para esperar su ministerio, ¿no? Que Él comenzó a los 30 años. Pero el Señor dice, Dios es fiel. También nos habla de cómo Dios es fiel en la Biblia. Pues claro, en el tiempo de Jesús también, recuerden de cómo sus discípulos muchas veces no entendían o ellos eran lentos para creer y aprender, muchas veces, ¿verdad? Pensemos, ahora quiero mencionar unos ejemplos de impaciencia, porque a veces viendo la otra cara de la moneda, entendemos más de lo que hay que hacer o cómo hay que hacer. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás fue mandado a Nínive, no quiso ir, ¿se acuerdan? Y él dice después que predicó y toda la ciudad se arrepintió, un resultado maravilloso, ¿verdad? Que toda la ciudad se arrepintió, hasta el rey. Pero él dice de Dios, yo sabía que eres un Dios clemente y tardo para la ira, ¿verdad? Y él realmente, él no quería a aquel país, a los de Nínive, a los asirios, no los quería. Y ellos cambiaron y Dios los perdonó. No le gustó eso, un poco extraño, ¿no? Pero ellos habían hecho mucho daño a su país, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasó después? ¿Se acuerdan en Jonás 4 que Dios hizo una sombra para Jonás, ¿no? Y después mató a la planta y hizo llegar un viento soleado, un viento caliente sobre su cabeza. ¿Y qué dice Jonás? Quiero morir. Y él había dicho eso también en capítulo 3, que ella no quería vivir. Pero ¿qué vemos allí con Jonás? Que era impaciente, ¿no? Las cosas no iban como él quería. Los resultados no eran como él quería, ¿verdad? Y por una cuestión de una planta, pues él dice, ya no quiero vivir. Porque estaba enojado. Estaba enojado en parte por lo que había pasado a Nínive. Pero Dios le dice después, como de los niños de Nínive, que eran tantos niños, ¿no? Miles y miles de niños. Y Dios no quiso destruir a ellos, como Dios no quiere destruir a nadie, ¿verdad? Pero claro, cuando un país a veces no quería arrepentirse, Dios a veces llegaba el momento que los destruía o les destruyó. Entonces, pero ellos reaccionaron a tiempo. Quiero mencionar un caso en Lucas, otro ejemplo de paciencia, de impaciencia. ¿Se acuerdan de cuando Juan y Jacobo estaban con Jesús? Llegó una aldea de Samaria y los samaritanos no quisieran aceptar o recibir a Jesús porque sabían que no iba a quedarse allí, que iba hacia Jerusalén o hacia Judá. Entonces, ¿qué dijeron los dos hermanos, esos hermanos de trueno? Dijeron, mande fuego sobre ellos, consúmalos, ¿verdad? Ellos decían, acaba con ellos ya, ¿verdad? Entonces, ahí vemos como, y Jesús les dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine para destruir, sino para salvar, ¿verdad? Y ellos se referían al caso, el ejemplo de Elías, ¿no? Pero bueno, ya en el Nuevo Testamento entendemos que hay cosas diferentes en algunas cosas, pero siempre Dios ha sido un Dios de paciencia y quiere que tengamos esta cualidad. Entendemos los profetas a veces que predicaban por mucho tiempo, como Jeremías, y no fueron bien recibidos, ¿verdad? Y bueno, podemos pensar en la paciencia en cada campo de la vida. Si hablamos de las relaciones humanas, pues entendemos que la paciencia es importante entre los padres y los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos son niños. Y bueno, eso es una prueba. No tengo niños pero yo veo a los padres con niños y aprecio la paciencia cuando demuestran paciencia con sus niños, ¿verdad? Y veo también, a veces toca a los hijos más adelante cuando sus padres son ya mayores, de ser pacientes con sus padres, ¿no? Porque ya a cierta edad van más lento y no pueden hacer las cosas como antes, ¿verdad? Entre los esposos, los cónyuges, pues entendemos entre eso, y muchas veces cuando una relación está nueva, dicen no, es cuando hay que tener sobre todo paciencia, pero siempre puede pasar, ¿no? Con amigos, con familiares. ¿Y qué pasa a veces? A veces hay una cosa, ¿verdad? Hay expectativas altas de la gente, ¿no? A veces se espera mucho de las personas. Claro, es bueno que cada uno tengamos expectativas de otros, pero también en nosotros mismos, ¿verdad? Y es otra cosa, a veces, aparte de no ser pacientes con los demás, a veces no somos pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? Quizás no hemos logrado una cierta meta o objetivo, ¿verdad? Y vemos tropiezos y no vemos que vayamos avanzando y no vemos avances en nuestras vidas por alguna cosa. O quizás de repente nos pusimos enfermos. O vemos que no estamos creciendo espiritualmente como deberíamos. Y hay un ejemplo en Lucas también 21 que pues para dar contexto hace referencia a la destrucción de Jerusalén allí en Lucas 21. Y hay un versículo allí en
en 19, 21, 19, con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. ¿Y qué estaba pasando? En el contexto habla de cómo sus propios familiares iban a ser entregados, algunos iban a ser matados, que iban a ser aborrecidos por ser cristianos, dice, por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero dice a ellos, ni un cabello de vuestras cabezas, de vuestra cabeza perecerá. Y dice, con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. Y así pasó después, que los cristianos que hicieran caso a Jesús pudieran salir a tiempo de Jerusalén, mientras muchos quedaron adentro y murieron, muchos de los judíos. Bueno, el punto, en nuestras vidas hace falta tener paciencia para ganar nuestras almas. Claro, para ganar almas de otros también, ¿verdad? Pero nuestra propia alma también requiere paciencia, porque si nosotros mismos sentimos derrotados, tumbados, pues va a ser difícil ganar nuestras almas o los de otros, ¿verdad? O las almas de otros. Bueno, entendemos, por ejemplo, los que tienen algún liderazgo en la iglesia o los que están buscando almas, que hace falta paciencia para convertir a una persona o para mantener a las almas, para conservar la salvación. ¿Qué hace falta paciencia? En eso también en las pruebas. Quizás se acuerden del texto en Santiago 1, ya comenzando en Santiago allí, un libro que se está estudiando aquí en la iglesia, y habla de que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3, ¿verdad? Porque entendemos, si no hay pruebas en la vida, si no hay tribulaciones, pues va a ser difícil tener una fe fuerte, si nunca somos probados. Y claro, bueno, no queremos sufrimiento en sí, ¿verdad? La meta no es que queremos sufrir. No, pero entendemos cuando esas pruebas o tribulaciones llegan, pueden llegar de repente, puede ser algo bueno, inclusive. A veces llegan pruebas que llegan a todo el mundo, como esta pandemia y las consecuencias económicas, ¿verdad?, de la pandemia. Pero como quiera, por la razón que lleguen, por la razón que sea, pues si seguimos adelante en lo bueno, eso va a fortalecer nuestra fe. También hay que ser pacientes en cuanto al cielo. Y ahí en texto en Romanos 8, lo tengo aquí, Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces, a veces como no vemos algo tangible o algo concreto en la vida, algo bueno, y pensamos, bueno, estamos esperando en algo, pero no lo vemos. Pero leyendo, estudiando la Biblia, recordándonos de las promesas, viendo tantos buenos resultados de personas que hacían el bien en la Biblia, podemos entender que vale la pena y que las promesas de Dios son de confiar, ¿verdad? Pero, como dice, sí hay que esperar, pero perseverando, ¿no? Y la cuestión no es solamente la cuestión de pasar por un sufrimiento, porque a veces la gente pasa por un sufrimiento y después tienen menos fe, reniegan de Dios o están muy debilitados en su fe. Y bueno, eso es donde cuando debemos estar buscando más esta paciencia y fortalecer más la fe. Claro, en eso es bueno, importante que nos ayudemos, que nos animemos en estas tribulaciones. Bueno, otro punto aquí, acabamos de ver, ¿verdad?, sobre ejemplos de paciencia y de impaciencia. Vimos también que la paciencia hace falta en todo campo de la vida, en todo ámbito. Ahora veamos un poco de qué nos puede servir
para tener más paciencia. Una cosa que nos ayuda en eso es la palabra. Ya el hermano leyó en Romanos 15, 4 a 5. Voy a estar buscando en Apocalipsis 3. Y primero, antes de leer el Apocalipsis, voy a comentar de Romanos 15. Voy buscando Apocalipsis. Pero Romanos 15, lo que leímos antes, habla de la paciencia y consolación de las Escrituras. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos enseña sobre la paciencia las Escrituras? ¿Cómo nos enseña? Bueno, porque allí vemos personas, seguidores de Dios, que seguían adelante en las pruebas. Y vemos que al final habían buenos resultados. Hay tantos ejemplos, ¿no?, que vamos a mencionar. Pero si no estamos involucrados en estudiar la Biblia, con hermanos, por nuestra cuenta también, ¿cómo vamos a ver esos ejemplos de paciencia? ¿Cómo vamos a ver las promesas de Dios? Y como Dios indica, nos enseña una y otra vez que vale la pena ser paciente. Y que Dios también consuela en las tristezas cuando hemos perdido algo o a alguien también. Pero hay que estar estudiando, leyendo su palabra para crecer en paciencia. Allí en Apocalipsis, entonces, 3:10. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, Jesús a veces decía de cualidades buenas de esas iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? En este caso, habían tenido paciencia en guardar la palabra de Dios, habían guardado en algo sus mandamientos, ¿verdad? ¿Y quién los iba a proteger de la prueba? Bueno, tenemos ahora, por ejemplo, hay la prueba de la pandemia, que a veces va mejorando, pero es algo que ha venido sobre todo el mundo. Quizás un poco como, bueno, en ese sentido, como era universal, como la prueba que menciona Jesús aquí, ¿verdad? Pues ahora también hace falta en la paciencia las oraciones. Entendemos en las oraciones nos ayudan a tener paciencia. Y bueno, de eso habla en Santiago, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo que da del labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía? Y dice, tened también vosotros paciencia, Santiago 5:8, y afirmad vuestros corazones. Entonces, hay que orar por la paciencia. Y se acuerdan de lo que decía Pablo, no voy a buscar texto, pero allí en Efesios 4 habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y habla de una clave de la paciencia. Para tener a los hermanos unidos, hace falta paciencia, ¿verdad? Que estemos todos marchando hacia la misma, buscando ser de unas mismas metas, ¿verdad? De un mismo parecer, ¿verdad? Lo mismo dice en Colosenses, ¿verdad? En Colosenses, cuando habla un texto paralelo de ser pacientes o perseverar en este camino. Y eso implica, ¿verdad?, también en nuestro andar con los demás. En el mismo Santiago 5, ¿se acuerdan que habla de los profetas? Habla de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y habla de ellos como ejemplos de aflicción y de paciencia. Santiago 5:10. Dice, tomar como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, ya dimos un ejemplo de los judíos en el tiempo de Jerusalén, cuando iba a ser destruido. Imagínense que ellos ya sabían que iban a haber sufrimientos muy fuertes.
que iban a perder hasta sus familiares, que muchos iban a morir. Claro, tenemos muchos ejemplos de personas que eran sufridas, eran personas que sufrían mucho en algún tiempo, como José, como Daniel, como Samuel, como David. Hay tantos ejemplos, ¿verdad? De personas en la Biblia que a ellos y a ellas les hacía mucha falta la paciencia y dan ejemplos para nosotros. Pero confiando en eso, ¿no? Que al fin el Señor es muy misericordioso. Claro, en esta vida también es misericordioso. Podemos pedir su misericordia en esta vida también, ¿verdad? Que tengamos lo que necesitamos, que estemos aliviados de alguna infección, sea de salud o de otro tipo, ¿verdad? También la iglesia de Tesalónica era un ejemplo de constancia, de paciencia. Dice en 1 de Tesalonicenses 1, voy a leer 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Su constancia en la esperanza. Hay la idea allí de la paciencia. Y en la segunda carta ellos también hablan de su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Pues ellos comenzaron como una iglesia en medio de pruebas. Hubo persecución en el comienzo de la iglesia de Tesalónica, porque ya estaban persiguiendo fuertemente a los cristianos cuando estaban recién comenzando. Pues a veces se habla de la paciencia como algo pasivo, ¿no? Como que ser paciente es estar allí esperando y no hacer algo. Pero no es la idea de la paciencia, ¿verdad? La Biblia habla de estar haciendo algo, estar perseverando en el bien hacer, dicen Romanos. Voy a leer el texto para decirlo bien. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, no es la idea de ser paciente, es que, bueno, vamos a estar aquí esperando que Dios resuelva los problemas. Claro, pedimos su ayuda, hay que pedir su ayuda. Necesitamos de su ayuda en todo, ¿verdad? Sobre todo en lo espiritual. Pero entendemos que Dios quiere que estemos activos, que estemos activos en lo que nos toca. Hay responsabilidades en la vida. Entendemos que en estos tiempos hay cosas que limitan, pero no debemos limitarnos nosotros, ¿verdad? Es bueno ver qué es lo que podamos hacer para servir a Dios, para servir a los demás, para asumir responsabilidades, ¿verdad? Y bueno, también en Gálatas 6:9, no voy a buscar, dice, pero se acuerdan que dice, habla de sembrar y cegar. ¿Y quién va a cegar? Pues el que persevera, el que no se desmaya, ¿verdad? Y entendemos que personas en esta vida, a algunos les toca más fuerte que a otras. Que a veces hay gente muy sola y me preocupa a veces la gente que está muy sola. Pero por eso también es importante la iglesia, ¿verdad? Para que nos animemos, para que estemos pendientes. Aquí hay hermanos graves. Hay un pariente en mi familia, hay un hermano aquí en la iglesia local que está grave, ahora crítico. Y ustedes seguro en otras partes, quizás ustedes conocen a personas que están muy mal. Me imagino que sí. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando ayudar, orando por estas personas y también seguir en el bien hacer. Porque no podemos cegar si no seguimos sembrando. Y dice, sembrando que para el espíritu. Pero entendemos en esa vida física
que hay que buscar las necesidades físicas, ¿verdad? Pero no hay que dejar de sembrar para la vida eterna. Sembrar espiritualmente. Para tener frutos espirituales, hay que estar sembrando la semilla, la palabra de Dios. Y no hablo solamente de predicar, claro, esa es una forma de sembrar, ¿no? Pero también sembrar nuestro propio corazón, porque hay frutos en nuestras propias vidas que podemos dar, que debemos de dar. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Esas buenas cualidades que Dios quiere que tengamos. Y habla en 1 de Pedro que mencionamos antes, creo que es primero a 2 de Pedro, creo, que habla de añadir la fe y virtud y estar abundando en esas cosas, ¿verdad? Y eso se logra ¿cómo? Con paciencia. Porque si me brindo, si no estoy logrando lo que quiero en mi vida espiritual, la solución no es rendirse, no es hundirse más y más, ¿verdad? Es seguir enfocándonos en Cristo, seguir enfocándonos en las cosas buenas, no dejar de buscar las metas espirituales, ¿verdad? Porque cuando estemos más limitados físicamente, es a veces cuando nos ponemos a meditar más en lo espiritual, pero si no nos amargamos, si no nos ponemos muy tristes y encerrados, no, Dios no quiere eso, ¿verdad? Claro, podemos estar encerrados físicamente, pero tenemos la comunicación todavía con Dios. Y gracias a Dios hay comunicación con otros por las vías que tenemos hoy en día, ¿verdad? Dios ha prometido una corona de vida a quienes, dice en Santiago, para el que persevera. El que persevera puede tener la corona de vida. ¿Y cómo es Dios? Recordamos, Dios es paciente. Dios quiere que todos proceden al arrepentimiento. Pero Él da un tiempo. Y Dios no va a dar siempre un tiempo para que todos se arrepientan. Pero su deseo es eso. Entonces toca a nosotros, ¿verdad? De reaccionar. De no dejar de buscar crecer. Y si no somos cristianos, claro, hace falta dar el paso de obedecer el Evangelio. De recibir, aceptar el mensaje en el corazón y obedecer el Evangelio. Pero Dios no quiere que pare allí, ¿verdad? Allí quiero leer en Hebreos 6. Hay más que un texto en Hebreos, varios versículos que hablan de la paciencia, ¿no? Por ejemplo, habla en un texto de que es necesaria la paciencia, porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces no se puede obtener la promesa sin la paciencia. Pero voy a leer en Hebreos 6. Voy a ponerlo aquí. Hebreos 6, versículos 9 a 12. Ok, ya lo puse en el chateo allí. Dice Hebreos 6, 9. O si quiere leerlo, Pablo, Hebreos 6, de 9 a 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de qué cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien. Entonces, el escritor de Hebreos tenía esta confianza en ellos, ¿verdad? De que iban a ser mejor y que iban a preocuparse por su salvación. Y Dios ve nuestra obra y trabajo de amor, dice, ¿verdad? Como habla de su servicio hacia otros. Pero dice que hay que demostrar la misma solicitud
para estar plenamente ciertos o seguros de la esperanza. Y al final 12, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Entonces, no hay que dejar de ver y recordar ejemplos de fe y paciencia, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos que podemos ver. Pero bueno, la cuestión depende de cada uno, ¿verdad? También la voluntad de cada persona. Y podemos recordar que para Dios es un requisito que tenemos ejemplos de paciencia y impaciencia en la Biblia para recordar los puntos principales. También podemos recordar cómo hace falta en cada campo de la vida, que también para seguir con nuestra esperanza hay que tener paciencia para seguir las pruebas y tribulaciones, y que nos ayuda la palabra de Dios, nos ayuda la oración, nos ayuda a aguantar las tribulaciones. Y después recordar también que hay un premio, que habrá recompensa. Y vemos los primeros cristianos, ¿verdad? Como ellos seguían adelante en medio de muchas pruebas. Porque la paciencia no es solamente sufrir, ¿verdad? Es cómo vamos a reaccionar, cómo será nuestra actitud en medio de las tribulaciones. Claro, en eso estoy predicando a mí mismo también en cada lección. Bueno, eso es lo que quería dejar para ustedes. Gracias por prestar atención y que Dios nos bendiga en los esfuerzos para servir a Él y para glorificarle a Él. Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus afanes o en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Nada en la vida te faltará. Dios cuidará de ti. Siempre su gracia te bastará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Pon tu confianza en su gran bondad. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza bíblica que hemos tenido.
Démosle gracias porque nos llena de bendición todos los días de nuestra vida y nos enseña toda la vida a estudiar y a ser pacientes. Bendito Padre, Dios eterno, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de estudiar esta tarde tu palabra y de recordar todo lo que tú nos dices. Y una de esas cualidades es la paciencia. Bendito Señor, ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos, Señor, a creer que contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a pensar más y más en ti. Padre de la gloria, Dios eterno, te pedimos perdón si en alguna manera hemos sido impacientes y esa impaciencia nos ha llevado a pecar o a ofender o a rabiarnos o a enojarnos contigo mismo o con la persona o a enojarnos contigo, Señor, por ser impacientes. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a cultivar ese don de la paciencia para poder vivir tranquilos en este mundo y no pensar que queremos hacer las cosas como a nosotros se nos dice, sino más bien a hacer las cosas conforme a tu presencia. Gracias, Padre, porque la paciencia la tuvieron muchos hombres tuyos en el pasado y en el Nuevo Testamento y fueron llenos de bendición porque tú prometiste, por ejemplo, a Abraham que iba a tener un hijo a los 70 años y él esperó y a los 100 años tú le diste un hijo. ¿Y por qué nosotros también tenemos que ser impacientes cuando las cosas no se nos dan? Ayúdanos, Padre Santo, para que tengamos paciencia aún para tu segunda venida. Y por más que las cosas no se nos den pronto, Señor, ayúdanos a tener esa paciencia para que gocemos cuando se nos den las cosas. Padre de la gloria, te pedimos que nos des paciencia en la salud, paciencia en el trabajo, paciencia en el hogar, paciencia con los hijos, paciencia con la esposa, paciencia con el vecino, con el amigo, paciencia con el hermano, paciencia con la tía, con todas las personas que a nuestro lado están y paciencia porque a veces nos desesperamos por el trabajo, porque no llega el dinero, porque la salud se nos pierde. Danos paciencia, Señor. Ayúdanos a cultivar esa paciencia para no morir de impaciencia, sino ser maduros en este ámbito de la paciencia. Padre de la gloria, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Gren, que lo ayude, Señor de la gloria, a él a ser paciente. Bendito Padre, con su Señor Padre, que también está enfermo, pero que ya se está recuperando. Te pedimos por nuestro hermano Roar, para que esté bien, Señor, Ron Roar, para que se sane pronto, para que tú le des mucha fortaleza y el papá de nuestro hermano Gren se recupere totalmente. Gracias, Padre, por él, por su señora madre, por sus hermanos que también tienen un ministerio allá en Estados Unidos para que lo siga ayudando, animando en todo momento y en todo lugar. Bendito Padre, bendice a los hermanos de la plataforma, especialmente aquellos que necesitan de tu compañía, de tu amor y de tu verdad, que la necesitamos todos, pero hay muchos que necesitan más que tú los escuches. Nuestra hermana Luisa Castro, por su enfermedad, para que la ayudes, para que la bendiga. Isabel también, Señor de la gloria, que bendiga a estas dos hermanas, para que les dé salud, para que las ayude en este cambio de horario, para que estén tranquilas, para que estén gozosas, bendito Padre. Por nuestro hermano Alberto León en Bogotá, para que tú le des sabiduría y en la iglesia donde se congrega pueda ser un obrero de valor. Por nuestra hermana Luz Dari y la evangelización que está haciendo en Cali, que le está predicando a las personas, para que tú le des palabras de vida en el momento indicado y que tiene que hablar, Padre amado. Por Khaled, que siga creciendo en el conocimiento tuyo, bendito Señor. Por Ricardo López en Bucaramanga, para que pronto, Señor, tú lo ayudes y que pueda hacer una buena
obra de evangelización con nuestro hermano Daniel allá en Bucaramanga, y que ellos dos sean pilares de una iglesia poderosa allá en Bucaramanga, que prediquen tu verdad y que salgan avante, Señor, en lo que quieran hacer con tu palabra, porque Bucaramanga es una ciudad que necesita también una iglesia del Señor, una iglesia fiel, una iglesia pura, una iglesia donde se predique la verdad. Ayúdalos a él y a Daniel Monroy. Y ayuda a Daniel Monroy, Padre, en su enfermedad del coronavirus, que ya desaparezca de su cuerpo para que el hermano pueda estar tranquilo y feliz. Por nuestra hermana Lucía, por su esposo Hermes, por su hija Angie, por su hijo Nilson, que sigan el ejemplo de ella y de su padre y vengan también a tus pies, bendito Padre. Por nuestra hermana Ana Castro, allá en México y en su consultorio, para que también al aplicarles una inyección a los pacientes, también les apliques la inyección espiritual para que te busquen. Ayúdala a ella, Señor, dale fortaleza, fuerza y vitalidad para que también predique tu palabra. Por el hermano Ariel Hernández, para que siga bajando y se arrodille a tus pies, Señor, y sea el hombre humilde, el hombre sencillo que tú quieres que él sea. Por nuestra hermana Luz Nelly Ríos, por su señora madre, por su hija y su nieta, para que tú las bendigas, estas mujeres fieles en Bogotá, para que tú las protejas de todo mal y peligro y les ayude mucho en su trabajo. Por nuestro hermano Alfonso Monroy, para que tú lo guíes, para que tú lo bendigas, lo guardes y para que le siga dando sabiduría de predicar tu palabra en donde quiera que vaya y siendo un hombre pacificador también. Por nuestra hermana Doris Zúñiga y nuestro hermano Diego Londoño, para que sean columna y baluarte de la iglesia aquí en Cali, en el barrio Colón, y puedan fortalecer más y más y animar a los jóvenes y a los viejos en tu santa y divina palabra. Por nuestra hermana Marta Daza en Bogotá, por sus dos hijos, por ella, para que tú le des paciencia, sabiduría, inteligencia y entendimiento para que vaya hacia adelante en el camino de la salvación y que algún día tenga la oportunidad de predicarle a sus hijos para que también venga a tus pies. Bendice a todos los que nos rodean, Señor Santo, y que nosotros podamos ser bendición para todos. Te pido me dé sabiduría a mí para seguir anunciando tu evangelio, conduciendo mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos y el ministerio aquí en la Iglesia de Cristo del barrio Colón. Y que todos los que estamos en esta plataforma disfrutemos de tu presencia, de tu compañía y de tu amor, Padre Santo. Gracias te damos porque antes que nosotros te hayamos pedido algo, tú ya nos lo estás concediendo, porque así es la fe que tú quieres desempeñar en nosotros. Padre Santo, encomendamos esta tarde que finaliza y esta noche que viene para que podamos descansar tranquilos y que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro. En el sagrado nombre del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Voy a abrir los micrófonos para si alguien quiere decirle